General, muchísimas gracias, querido Antonio. Pasamos a la conferencia inaugural de este curso y es para mí un auténtico placer y un privilegio presentar a nuestro ponente, que es el profesor Damián García Olmo. Damián es catedrático de cirugía en nuestra universidad y jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, y tiene una especial dedicación al cáncer colorectal y a la proctología. Es pionero en el uso clínico de células madres para tratar procesos quirúrgicos, desarrollando una línea completa de ensayos clínicos con células madres mesenquimales de muchísimos éxitos derivadas del tejido adiposo. Y este trabajo le han llevado a la puesta en el mercado europeo del primer fármaco de terapia celular aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para el tratamiento de las fístulas en los pacientes con enfermedad de Crohn, algo que nos llenó de orgullo a toda la universidad y que tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de vivir en directo en la sede de Takeda. Su actividad docente y científica es muy brillante, no voy a relacionarla porque mi presentación es una presentación casi de un colega y un amigo, porque además lo conozco desde hace muchísimos años. Tiene un número de publicaciones altísimo, más de 200 indexadas, con más de 8.000 citas, índice H35, que para el área de la medicina clínica y la biomedicina es excepcional. Su título, el título del trabajo que va a presentar es Células contra el coronavirus. ¿Quién ganará? Y como decía, creo que no podíamos tener un inicio de curso con una lección más brillante que la ofrecida por el profesor Damián García Olmo. Yo, con el permiso, ayer en el acto de inauguración nacional, que tuve la oportunidad de asistir, los ponentes tenían permiso para quitarse la mascarilla. Sí, encantado. Sí, eso, porque digamos Bueno, yo veo que la distancia de seguridad es suficiente, es casi 3 metros, sí. Y entiendo que si el señor rector me da permiso, pues yo me la quito. Ayer fue, se hizo mejor. así, o sea que por mi parte, adelante. Pues nada. Bueno, buenos días, excelentísimo señor rector magnífico, estimadas autoridades académicas, queridos profesores, queridos alumnos, queridos amigos. Creo que todos coincidimos en que es un gran honor dar la conferencia inaugural de la apertura del curso 2020-2021 en nuestra universidad. Y por ello, Rafa, querido rector, yo te lo agradezco sinceramente esta invitación. Es una apertura de curso, como todos vemos, un tanto especial. Es la primera vez en los 53 años de historia de la UAN en que esta conferencia tiene un componente telemático superior al presencial. Y esto pues me gusta, por lo que tiene de desafío y de desarrollo de nuevas tecnologías, pero lo siento profundamente que la COVID-19 y los muchos sufrimientos que provoca nos haya traído hasta aquí. Se ve, ¿no? Sin duda estamos tristes, pero somos universitarios. El espíritu universitario no deja sitio para el desaliento y del dolor sacaremos las fuerzas. Y como dice nuestro himno, que cantaremos al final de estas intervenciones, pues Gaudeamus igitur, pereas tristitia, alegrémonos y que muera la tristeza. Yo creo que en un día como hoy siento que debemos hablar de la lucha que mantenemos contra el agente patógeno, contra el coronavirus, desde algunas trincheras muy importantes de nuestra universidad. Y es una lucha, es una guerra. Hay gente que no lo quiere ver en el sentido belicista, pero sin duda es una lucha y una guerra. La naturaleza se mueve en clave de supervivencia y es bien sabido que en el amor y en la guerra el esfuerzo siempre explora los límites del conocimiento. A todos los científicos nos enseñaron en nuestras facultades que los virus son organismos que necesitan a las células para pervivir y expandirse. Así que lo normal es que los virus ataquen a las células y se apropien de sus mecanismos moleculares para reproducirse, expandirse y normalmente destruirlas. La pandemia en la que estamos envueltos nos ha enseñado mucho de esto. El coronavirus, llamado SARS-CoV-2, infecta, ataca a las células que recubren los alveolos pulmonares, los neumocitos, y se fija en superficie sobre un receptor muy popular, conocido como el receptor de la enzima convertidor de la angiotensina 2. Una vez allí, se introduce en el interior de la célula y coloniza todo su aparato molecular y comienza a producir nuevos virus por millones. No sin antes hacerle a la célula infectada y a las de su entorno liberar una cantidad ingente de sustancias mediadoras de la inflamación denominadas citoquinas.
Esta tormenta de citoquinas provoca un fenómeno inflamatorio brutal en el pulmón del enfermo, de tal forma que la membrana que debe permitir el paso del oxígeno exterior al organismo y extraer el dióxido de carbono no puede hacer su trabajo, por lo que la propia inflamación se lo está impidiendo. El enfermo literalmente se ahoga. Y así estábamos, en marzo de este año, aterrados, intentando comprender lo que les pasaba a los pacientes que ingresaban masivamente en nuestros hospitales, con una insuficiencia respiratoria grave que difícilmente podíamos revertir. Como último recurso, solo quedaba intentar que el organismo humano, por sí mismo, fuera capaz de revertir el proceso, equilibrarlo y conseguir que el enfermo respirara de nuevo. Mientras todo esto ocurría, solo quedaba un recurso: el ingreso en las unidades de cuidados intensivos, para que allí trataran de ayudar a que sus pulmones realizaran el intercambio gaseoso necesario para la vida. Les he puesto una imagen en la que se puede ver la pizarra de nuestra UCI en un día de marzo de este año. Todas las UCI, si no lo saben, tienen una pizarra donde se anotan los diagnósticos de los pacientes ingresados. Como pueden ver aquí, este día, todos los pacientes eran COVID-19, y si ven al lado la edad, pues algunos eran verdaderamente jóvenes. Y así estaba el panorama en Madrid, en abril de este año, con más de 16.000 pacientes ingresados en nuestros hospitales, y de ellos casi 3.000 con ventilación asistida por diversos métodos. Esto superaba todo lo que habíamos visto en las películas de desastres. Y en este contexto pensábamos, hombre, las células de nuestro organismo trabajan conjuntamente para tener regulado el equilibrio entre inflamación y antiinflamación. Es un mecanismo muy complejo y muy delicado, que se suele romper en un buen número de enfermedades humanas, especialmente en las enfermedades infecciosas. Y definitivamente, pronto pudimos comprobar que el coronavirus incluía las instrucciones precisas para que la inflamación se desbocara. En este contexto, y aunque esta enfermedad no entra en nuestra especialidad, todos nos preguntamos, ¿qué más puedo hacer? Este es el lema que podemos leer en el escudo de nuestra universidad: Quid ultra facie. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros somos un grupo de cirujanos universitarios que trabajamos codo con otros universitarios de distintas ramas de la ciencia. Y cada mañana, ante el horror que nos rodeaba, nos preguntábamos, ¿qué más podemos hacer? Los cirujanos sabemos mucho de inflamación. Sabemos muy bien que mientras hay inflamación no hay cicatrización ni reparación. Y si no hay cicatrización, la labor del cirujano es absolutamente inútil. Por eso nos entrenamos a lo largo de nuestra carrera en cómo combatir la inflamación. De hecho, cirujanos y biólogos de nuestra universidad trabajamos desde el año 2001 en cómo usar células madre para combatir la inflamación que no permite cerrar las fístulas perianales de la enfermedad de Crohn. Durante los últimos 18 años hemos desarrollado un procedimiento terapéutico basado en la idea original, patente de la Universidad Autónoma de Madrid, de usar células madre que se obtienen de la grasa de liposucciones para controlar la inflamación. Pero antes de seguir adelante, déjenme que les introduzca en el maravilloso mundo de las células para curar, en el mundo de las células madre. Todo empezó en 1998 con el trabajo de Thomson, en el que se señalaba que a partir de células obtenidas de embriones humanos en fase de blastocisto, se podían obtener células de las que se podía fabricar cualquier tejido del organismo humano. Esto fue una gran revolución, y podríamos decir que el año 2000 este conocimiento movió las fronteras de la ciencia y causó un gran impacto en todos los medios de comunicación. En aquel tiempo, en el año 2000, se acuñaron entonces dos términos: el de terapia celular, que hacía referencia a la posibilidad de curar con células, y el término de medicina regenerativa, en el que se expresaba una visión más amplia y nos llevaba a pensar en regenerar todos los órganos y funciones del organismo humano. Debemos decir en este momento que estas amplias expectativas aún están por cumplir. Pero sigamos adelante con el concepto de células madre. ¿Qué son las células madre? Sin duda, al principio de toda esta revolución se produjeron muchos errores en su definición y en su sentido real. Pero sí se descubrió algo fundamental para entender el funcionamiento de los organismos complejos y por ello del organismo humano. El organismo humano y los organismos complejos necesitan un sistema de reparación en la base. Así que se pudo comprender
que había algunos tipos celulares que pueden estar programados para ello, programados para curar, programados para reparar. En concreto se vio que estas células denominadas madre en la lengua española, muy bonito, o STEM en el término inglés, que significa troncal, se caracterizaban por tener una división asimétrica. Esto es, que no siempre daban dos células iguales cuando se dividían. Y de esta forma ayudaban a la reconstrucción de órganos y tejidos, pero sin perder nunca el reservorio de células pluripotenciales y curadoras que siempre quedarían allí. Estas células son tan interesantes que cuando las describió Thomson en el embrión humano, inmediatamente otros autores fueron y corroboraron estos resultados, pero lamentablemente no podían ser usadas en el año 2000, 2001, incluso el 2002, como agentes terapéuticos, especialmente por su gran capacidad de crecimiento y su descontrol, de forma que fácilmente llevaban a la producción de tumores. Pero rápidamente, hacia el año 2002, investigadores de todo el mundo observaron que células con estas propiedades también podían encontrarse en el cordón umbilical, y lo que fue más extraordinario, en todos los tejidos del organismo humano adulto. Quedaba así establecido que al menos en los mamíferos superiores existen nichos de células pluripotenciales con grandes capacidades de curación y de reparación. Esto nos abría la puerta a los clínicos para el uso directo de estas células como una nueva forma de tratar enfermedades humanas, ya que estos tipos celulares, desde su descubrimiento, desde el inicio, se mostraron extraordinariamente seguras en el uso clínico. Y todavía no habíamos terminado de asombrarnos ante todo lo que teníamos entre manos, cuando en el año 2006 mi colega, el traumatólogo e investigador japonés Shinya Yamanaka, comunica a la comunidad científica que cualquier célula de nuestro organismo puede recuperar todas las características de las células embrionarias que había descrito James Thomson solo con tocar 4 interruptores moleculares. Esto es verdaderamente importante, porque significa que dentro de todas y cada una de nuestras células está escrito el programa de reparación. Se abría así una puerta increíble para el tratamiento de enfermedades humanas. Tanto es así que solo 6 años después, en el año 2012, Shinya Yamanaka recibió el Premio Nobel de Medicina. Con todos estos descubrimientos, los clínicos intentábamos ver cómo los podíamos trasladar al hombre enfermo, muy especialmente para intentar aliviar y curar enfermedades que hasta ese momento no podíamos resolver. Pero verdaderamente convertir una célula en un medicamento no era algo sencillo. La experimentación con seres humanos, como todo el mundo sabe, está sometida a unas reglas muy estrictas, dirigidas especialmente a evitar efectos indeseables y a proteger la dignidad humana. Era necesario recorrer el proceso llamado proceso de los ensayos clínicos, desde la fase 1 hasta la fase 3. Y esto lo sabemos todos, es un proceso largo, muy costoso y a veces sinuoso, que suele durar entre 15 y 20 años en el mejor de los casos. Pero con esta idea el mundo entero entró en la carrera y nosotros en España también, aún sabiendo que esta carrera la terminarían muy pocos, de que muy pocos llegarían al estudio en fase 3. En el año 2002 conseguimos desarrollar un método que permitía obtener estas células de liposucciones y su aplicación resultó muy útil para tratar las fístulas de los pacientes que tenían enfermedad de Crohn, una enfermedad de base inflamatoria extraordinariamente cruel por las lesiones que produce. En el año 2002 iniciamos nuestro proceso de ensayos clínicos muy riguroso y complicado. A estas células se les puso por nombre células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo. En el 2007 estábamos muy ilusionados porque habíamos conseguido financiación privada para desarrollar el primer ensayo clínico en fase 3 del mundo con células madre. El ensayo marchaba con fluidez y todos estábamos muy ilusionados, convencidos de que sería todo un éxito. Estos estudios, para que se orienten, incluyen siempre un grupo placebo y los pacientes se distribuyen aleatoriamente con una metodología de doble ciego, por lo que realmente
Nadie puede conocer la evolución de los resultados hasta el final del estudio completo. Pero bueno, la ilusión y la esperanza nos empujaban. Estábamos en el ojo del huracán, pero no lo sabíamos. Y cuando finalizó el estudio en el año 2008 y se abrieron los sobres que contenían los resultados y su correspondencia con los pacientes, pudimos constatar un tremendo fracaso. Nosotros, nuestros financiadores, nuestros colegas, todos quedamos aturdidos. Fuimos muy cuestionados y se cuestionó también toda la línea de investigación. Nos quedamos sin financiación y sin algunas cosas más. Pero, bueno, tras la decepción, la ciencia se impuso. Analizamos profundamente los datos del experimento a la luz del método científico y encontramos un factor que podía haber sido la causa de que no funcionaran las células. Lo subsanamos y volvimos a intentarlo. Fuimos a ver de nuevo a nuestros financiadores y les expusimos los datos y las conclusiones científicas. Confiaron de nuevo en nosotros, se corrigieron los errores y se puso en marcha un nuevo ensayo clínico internacional en fase 3. Cuando se analizaron los resultados de este nuevo ensayo en fase 3, se demostró que las células tenían el efecto deseado en estos pacientes. Los datos científicos de este experimento eran suficientemente sólidos como para que la Agencia Europea del Medicamento autorizara su uso y comercialización. Así que teníamos el primer fármaco celular del mundo aprobado por las agencias reguladoras basado en una patente de la Universidad Autónoma de Madrid. Le pusieron como nombre genérico Darbastrosel, un misterio por qué le pusieron este nombre, pero los datos eran suficientemente sólidos como para que se implantara, de forma que posteriormente o actualmente la empresa, la multinacional Takeda, lo comercializa con el nombre de Alofisel. Halo de halogénico, ya que son células humanas procedentes de donantes de sangre, fi de fístula y sel de sellado, o algo así. Diferentes vicisitudes empresariales llevaron a que la fábrica de este producto celular se construyera y permaneciera en Tres Cantos, en el Parque Tecnológico de Madrid. Y desde allí se distribuye en la actualidad a todo el mundo. Actualmente, este tratamiento se suministra regularmente a 12 países de la Unión Europea, a Estados Unidos y a Japón para ensayos clínicos. Todo un alarde de logística de transporte para células humanas vivas. La fábrica emplea a más de 100 personas con una alta cualificación profesional, en buena parte egresados de nuestra universidad. Así que podríamos decir que este primer medicamento celular nació gracias a un estrepitoso fracaso inicial que nos enseñó las claves verdaderas del funcionamiento de estas células. Y aquí yo le diría a los alumnos, si estuvieran aquí, no tengáis miedo al fracaso, porque por así decirlo, todos los éxitos se conjugan con el verbo fracasar. Nuestro grupo siguió trabajando en cómo mejorar este producto, junto a grandes científicos. Concretamente trabajamos en el desarrollo de lo que llamamos la Next Generation de las células o las células 2.0. Y ahí estábamos, y así nos encontró la pandemia a principios de marzo de este año. Ante el panorama desolador en nuestros hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, y tras constatar la enorme importancia de la respuesta inflamatoria desmedida en los pulmones de estos pacientes, inmediatamente saltó la hipótesis. ¿Podrían nuestras células, que han demostrado ser potentes controladores de la inflamación en la enfermedad de Crohn, controlar la inflamación pulmonar de los enfermos COVID-19? Como suele ser habitual en ciencia, esta pregunta se la hicieron simultáneamente muchos científicos que trabajan en el campo de la terapia celular. Y eso es muy buena cosa. Incluso en China, en Wuhan, se había hecho un pequeño intento de tratar con células madre mesenquimales a 7 pacientes de COVID-19 y se comunicaron resultados alentadores en una modesta revista científica. En España, el Instituto de Salud Carlos III da soporte a la Red Española de Terapia Celular. Probablemente esta estructura es la causa de que estemos en la primera línea de este campo y de que el primer medicamento celular comercializado sea español. Nuestro grupo pertenece a esta red desde su creación y ha sido nuestro principal soporte intelectual. Yo creo que es imposible llegar a algo grande sin el ambiente científico adecuado. Así que
En aquellos tétricos días de marzo, tras el decreto del estado de alarma, la red Tercel, la red de terapia celular española, comenzó a trabajar con videoconferencias maratonianas. Una vez analizada la situación y las evidencias científicas disponibles, estuvimos de acuerdo en que parecía razonable aprovechar las capacidades antiinflamatorias e inmunomoduladoras de las células madre mesenquimales para intentar tratar la neumonía de los pacientes con COVID-19. Había que seguir estudiando a fondo todos los datos científicos y contestar al menos a las 3 siguientes preguntas. La primera es, ¿cómo podemos hacer llegar las células a los pulmones de una forma segura y eficaz? Segunda, una vez que consigamos llegar las células y que se alojen en los capilares pulmonares, ¿seguirán siendo verdaderos controladores allí estas células vivas del proceso inflamatorio? Y tercero, ¿en qué escenario clínico podríamos ser más eficaces? Tras largas videoconferencias en el más puro estilo del confinamiento, diseñamos un protocolo para el ensayo clínico que presentamos a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que con una agilidad asombrosa procedió a su estudio, mejora y aprobación. Habíamos decidido que las células se enviarían al pulmón usando la vía intravenosa de los miembros superiores. De esta forma, teóricamente, el retorno venoso las llevaría a la vena cava superior, de allí irían a la aurícula derecha, que las impulsaría hacia el ventrículo derecho. Este las lanzaría homogéneamente distribuidas por la arteria pulmonar a todos los sectores heridos de ambos pulmones. Para el ensayo, decidimos que el escenario clínico más adecuado es el paciente recién intubado, esto es, el paciente que se encontraba en plena tormenta de citoquinas. Pero bueno, mientras preparábamos todo esto y estábamos allí, pasaba el tiempo y los enfermos se acumulaban en nuestras UCIs. Algunos casos dramáticos nos tocaron pues, profundamente y no podíamos esperar más. De nuevo, y de acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 4 hospitales universitarios españoles pusimos en marcha de forma urgente un programa de uso compasivo para tratar casos especiales con el remanente de células de investigación que teníamos para otros ensayos clínicos guardadas en nuestros laboratorios. Estos hospitales fueron la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Clínico de Salamanca, la Clínica Universitaria de Navarra y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Había que adaptarse con rapidez al momento histórico en el que nos encontrábamos. Pero, a pesar de la urgencia, los científicos tenemos que argumentar nuestras acciones, sobre todo cuando se refiere directamente al uso de nuevos medicamentos en el ser humano. Así que escribimos a las autoridades científicas y a la comunidad científica en los siguientes términos. La actual pandemia de SARS-CoV-2, además de ponernos ante situaciones aterradoras, nos ha llevado al límite la capacidad de los sistemas de salud en muchos de los países afectados, condicionados por la necesidad de cuidados intensivos en muchos de nuestros pacientes. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos que requieren ventilación mecánica presentan una alta mortalidad. Esta alta mortalidad oscila entre el 30 y el 60%. Incluso en aquellos pacientes con evolución favorable, un problema adicional especial que contribuye a la saturación de las UCI es la larga estancia médica bajo una ventilación mecánica invasiva. Por tanto, cualquier tratamiento adyuvante que contribuya a acelerar la recuperación de estos pacientes supondría un gran paso adelante. Entre las posibles opciones terapéuticas para reducir este cuadro clínico y biológico de inflamación masiva, el uso de células madre mesenquimales está generando un interés creciente en la comunidad internacional. Estas células han sido aprobadas para el tratamiento de la enfermedad de Crohn o la enfermedad del injerto contra el huésped después del trasplante hematopoyético debido a que tienen extraordinarios efectos antiinflamatorios e inmunomoduladores, lo que sugiere que podrían ser una opción terapéutica muy atractiva para el tratamiento de la neumonía grave por SARS-CoV-2. Pues bien, con estas argumentaciones y otras, obtuvimos los permisos necesarios y pudimos tratar con las células del remanente a 13 de nuestros pacientes ingresados en la UCI en situación crítica. Inmediatamente que les tratamos, reportamos nuestros resultados y fueron publicados por la prestigiosa revista The Lancet.
Nuestros resultados nos indicaban que las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo se pueden administrar de una forma segura en estos pacientes críticamente enfermos con una neumonía COVID-19. Y además, este tratamiento tenía una relación directa, causa-efecto, con un beneficio clínico seguro. Miren ustedes, en la gráfica que publicamos en The Lancet, los puntos verdes que se señalan al final de cada barra. Cada barra es un enfermo y cada punto verde es que el enfermo mejoró. Pero además, también pudimos ver mejoras en los parámetros ventilatorios, incluyendo mejoras objetivas de las pruebas de imagen. Más aún, observamos cambios claros en las poblaciones de células inflamatorias e inmunes, lo que nos sugiere un potencial efecto biológico de estas células que nos ayudarían al control de la inflamación y, quién sabe, si en el futuro, también a la reparación de los daños provocados por el coronavirus SARS-CoV-2. Estos resultados nos sirvieron como prueba de concepto para el diseño de un ensayo clínico aleatorizado y controlado en fase 2 en pacientes con COVID-19 que requieren ventilación mecánica. A este ensayo le llamamos VALMIS. VALMIS, en un juego que pueden ver ahí, de acrónimos, que rendía honor al cirujano alicantino que en 1803, a bordo del navío María Pita y con la eficaz colaboración de Isabel Zendal, llevó la vacuna de la viruela a América. Nuestro ensayo incluía un grupo control que consiste en un tratamiento estándar. Esto le confiere una gran robustez científica. Cuando estábamos terminando todo este diseño, la presión hospitalaria de la COVID-19, como todos ustedes saben, cedió. Las UCI se vaciaban paulatinamente y había un sentimiento de victoria generalizado que invadió a toda la sociedad. Todos nos sentíamos aliviados. No había pacientes para poder empezar el ensayo clínico y eso era una buena noticia. Pero ya entonces había muchas señales de que vendría una segunda ola y se esperaba para otoño. Era un virus respiratorio y parecía lógico que, bien entrado el otoño, pues hubiera el pico y había que estar preparados normalmente para octubre o noviembre. Y durante este tiempo, colegas de todo el mundo habían inscrito ya más de 50 ensayos clínicos dirigidos a conocer la capacidad de distintos tipos celulares para tratar la neumonía por COVID. Esto significaba que estábamos en buen camino, que habíamos elegido una buena hipótesis porque nuestros colegas nos secundaban. Y enseguida fuimos conscientes de que otros colegas de distintos centros españoles habían inscrito al menos 5 ensayos clínicos en la misma línea. De nuevo, la red de terapia celular española hizo un gran esfuerzo agrupando y aunando todos los trabajos de la mayoría de estas iniciativas de terapia celular contra el COVID-19, de tal forma que ha liderado el diseño de un ensayo clínico científicamente muy sólido en el que se han enrolado más de 20 hospitales españoles. Se trata de un ensayo clínico muy ambicioso, dirigido a conocer la seguridad y eficacia de la terapia celular en los pacientes con neumonía grave provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Sin duda, sin ninguna duda, este ensayo contribuirá a comprender el potencial real de esta nueva e innovadora terapia. Pero la segunda ola ha llegado antes de lo que esperábamos y no estábamos preparados. Y de nuevo, quid ultra faciam. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más hay que hacer? Sin duda, reactivar nuestro programa de usos compasivos, cosa que ya hemos hecho. Pero hay algo más. Durante este tiempo se ha descubierto el papel muy relevante de la llamada inmunidad celular. Esto es, las células de nuestro cuerpo pueden luchar directamente contra el coronavirus, sin mediación de los anticuerpos. No es la inmunidad humoral que estudian los test serológicos, ni la que se ha buscado en el estudio de seroprevalencia recientemente publicado, pero todo va en la dirección de que el ataque directo de las células a los virus puede ser clave para explicar cómo lucha nuestro organismo
ante este nuevo y patógeno enemigo. Y nosotros nos preguntamos, ¿podemos ayudar a las células de nuestro organismo si utilizamos en nuestros tratamientos células obtenidas de pacientes que han vencido al coronavirus? El racional se muestra muy fuerte y además no detectamos problemas añadidos. Así que nos pusimos de nuevo en marcha y ya hemos obtenido suficientes reservas celulares mediante liposucciones a nuestros pacientes inmunes, con los que vamos a iniciar nuestro nuevo programa de usos compasivos. Y ahí estamos, y nos preguntamos, y termino como empecé, ¿ganarán las células la batalla contra el coronavirus? Pues hace unos días, en la revista de ámbito económico de Wall Street Journal, se hacía eco de nuestro trabajo en The Lancet y titulaba «El tratamiento que podría aplastar a la COVID». Los primeros ensayos clínicos demuestran que las células eliminan el virus, calman la respuesta inmunitaria y reparan el daño tisular. Bueno, yo creo que es evidente que se nota que no es una revista científica, pero nos pone en la pista de lo que buscamos: ganar la batalla, que las células destruyan al coronavirus y que nos ayuden a reparar sus daños. Y yo creo que las células ganarán. Pero solo el tiempo y el método científico nos contestarán a la incógnita sobre la eficacia real de usar células contra el coronavirus. Pero sea cual sea el resultado, la innovación científica nos habrá abierto de nuevo las puertas de la esperanza. Gaudeamus igitur. Muchas gracias.